Esto es la tecnología, ¿verdad? Ahí está. Pues bueno. Vamos a estar en un tema muy importante en esta tarde. Un tema que nos concierne a todos, ¿verdad? Porque fíjense que hay mucha gente que tienen la verdad, ¿verdad? Que sí creen en Dios. Hay gente que sí cree, ¿verdad? Que hay un Dios, que hay un reino, ¿verdad? Incluso hay gente que creen en la resurrección, pero que creen. Hay gente que no cree en Jesucristo, ¿verdad? Pero sí creen que hay un Dios, sí creen que hay una vida después de la muerte, pero qué cosas que no creen en que existe Jesús. Entonces, Pablo, en la primera carta de Timoteo, le enseña a este joven discípulo que la verdad que debe de ser llevada en la evangelización para que las almas que vengan a los pies de Cristo puedan conocer no solamente el nombre de Cristo, sino que conozcan en verdad a Cristo, quién es Cristo. Así que en esta tarde, hermanos, yo cuando iba de joven a una iglesia, decía el pastor, ¿verdad? Abróchense los cinturones porque esto va a estar un poquito así turbulento, ¿verdad? Así que si tiene sueño, pues bueno, tal vez se le quita y si no, pues primero Dios que mantenga despierto. Pero vamos a este tema, es muy bonito. ¿Por qué? Porque hay mucha verdad, hay muchas realidades, ¿verdad? Que el pueblo cristiano no conoce y que es importante que por medio de la palabra, no por medio mía, sino que por medio de la palabra y su Espíritu Santo sea revelada a todos nosotros. Entonces, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, miren cómo empieza esta frase, e indiscutiblemente, o sea que no hay ninguna discusión en lo que se va a hablar. No hay ninguna discusión. Pablo le dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado, ¿cómo dice? En carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, dice, y recibido arriba en gloria. Miren qué importante esas palabras que Pablo le enseña a Timoteo. Miren qué importante. Porque como les digo, hermanos, hay gente que incluso viene a la iglesia y creen en Dios. Creen en Dios. Creen en todo lo demás. Creen en la resurrección, pero no conocen a Cristo. Y ese, hermano, ese es el gran misterio de la piedad. Conocer a Cristo. Pero para conocer a Cristo, debemos de tener un elemento que es muy importante, que se llama el Espíritu Santo. Y vamos a aprender por qué es tan importante el Espíritu Santo. Así que vamos a hacer un poquito de ejercicio, vamos a ponernos de pie nuevamente, vamos a darle gracias al Señor. Ahí cuando se pare, ore por el hermano que tiene a la par. Ore por sus pastores, ore por sus familias y por si hay alguno que se siente mal, que no está bien, no se siente bien, oren por ellos, ¿ok? Que yo les aseguro que hay alguien más orando por usted. Así que damos gracias a ti, Señor, en esta tarde por darnos la oportunidad de estar aquí delante de tu presencia. Bendecimos, Señor Jesús, tu vida. Damos gracias a ti, Señor, por la vida que nos has dado, por la vida que nos das cada día y la oportunidad que nos das de poder conocerte, mi Señor. Gracias porque tú has sido muy, muy bueno con nosotros, Señor. Tú has sido maravilloso con nosotros y nos has dado la oportunidad de conocerte hoy un poquito más, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, y que tu Espíritu, Señor, hable a sus vidas, Señor. Usa mis labios, usa mi corazón, Señor, úsame para que la palabra que hoy se esté llevando, Señor, pueda penetrar, Señor, a sus corazones y que haga, Señor, el efecto que tú ya tienes para cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a nuestros pastores, guárdalos a donde quiera que ellos estén, Señor.
Guárdalos, cuídalos, guíalos, protégelos, Señor. Sus familias, Padre, nuestras familias que están en otro país, Señor, o que van viajando hacia nuestros hogares, o que están en otro estado, Señor. Guarda nuestras familias, Señor. Cuídalos, protégelos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén y amén. Así que esta es la enseñanza que Pablo quiere transmitirle, y aquí en este mismo nos vamos a quedar. No vamos a ver más allá y nos vamos a enfocar. Así que si usted tiene su Biblia ahí, ya sea electrónica o de papel, deje su Biblia en ese verso. ¿Por qué? Miren, ¿qué es un misterio? Todos nos preguntamos qué es un misterio, ¿verdad? Hay un misterio que es totalmente para el mundo, pero para el cristiano yo buscaba y encontraba esto. Dice, para los cristianos un misterio no es algo que permanece oculto para siempre. En el mundo sí hay misterios, ¿verdad? Por ejemplo, las pirámides, ¿cómo se hicieron? En aquella época, ¿cómo iban a cargar? Y muchos, pues hay muchas, ¿verdad? Palabrerías y muchas cosas, pero no hay algo exacto que pueda opinar, que pueda decir, fue por esto. Es un misterio. Pero aquí no, aquí dice, permanece oculto para siempre, sino una verdad que antes estaba desconocida, pero que Dios, miren, ha revelado a través de ¿quién? Lean conmigo ahí, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y de quién más? Los apóstoles. Por eso cuando vienen apóstoles así que, una revelación de parte de, miren, ya todo está revelado. Ya todo fue revelado. Aquel que viene y anuncia otra cosa que no está en la Biblia, que dicen que es una revelación, todo está ya revelado. Ya todo fue revelado. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Y de quién? Sus apóstoles. Entonces, estos misterios son, dice, verdades divinas. Dice, sobre el plan de salvación de Dios. Miren qué interesante. Dios, desde que fundó este mundo, formó este mundo, Él ya tenía un plan. Y un plan de vida. Pero que su principal protagonista iba a ser ¿quién? Jesús. Hay muchas culturas, muchas religiones que no creen en Jesús. Si creen que hubo un profeta, creen que hay un profeta, que hay, como dije al principio, que hay una vida después de esta, pero cuando se les menciona a Jesús, como que se les raya el disco, ¿verdad? No creen, pero ahí está. Dice, divina es el plan de salvación de Dios como la encarnación, dice, la muerte, la resurrección y la incluso de los gentiles en el pueblo de Dios. Mire, ahí ya estábamos nosotros. Miren qué hermoso eso, que en ese plan de vida de Dios estaba usted. Miren qué hermoso. Ya estábamos nosotros incluidos ahí, o al menos algunos de nosotros. Porque como les digo, ¿quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios. Usted se mira precioso desde aquí, pero ¿podré yo ver su corazón, cómo se ve su corazón? Créame que no tengo esa capacidad. Pero entonces dice, se considera un conocimiento que solo puede entenderse por la revelación divina. O sea, hermano, que para entender el misterio de la piedad, tiene que haber una revelación divina. Pero entonces, ¿qué es el misterio de la piedad? En esencia, el misterio de la piedad es el misterio del evangelio mismo. Porque cuando usted sale a la calle, ¿de quién habla usted? Usted me va a decir, de Dios, claro, de Dios. Pero ¿quién es el centro de ese mensaje de evangelio? ¿Quién es? Cristo. Es Cristo, entonces, del evangelio mismo. La historia completa de Cristo, desde su nacimiento divino, humano, hasta su ascensión. Ese es el misterio de la piedad, hermano. Se llama Cristo, que fue oculto para algunos desde el principio, pero que fue revelado a cada uno de nosotros. Entonces, es la revelación suprema de Dios a la humanidad. Dice, el fundamento sobre el cual los cristianos construyen su fe y viven una vida de devoción, o sea, de piedad
a Dios. Miren qué bonito ese concepto. Porque todo, hermano, todo es en base a Jesús. Todo forma parte por Jesús. Por eso es Jesús el autor y consumador ¿de quién? ¿De la mitad? No, de toda vuestra fe. Él es. Y tengo unos ejemplos aquí. Por ejemplo, Daniel. Dice en Daniel 2:28, dice, pero hay un Dios en los cielos, miren, dice, hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y él, no lo dice Daniel, lo dice él, Dios, ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Quién se lo reveló a Nabucodonosor? ¿Fue Daniel o Dios? Fue Dios. He aquí tu sueño, y empieza Daniel, ¿verdad?, a decir el sueño de aquel rey. Pero, hermanos, por eso hay miles de personas y hay muchas personas que son engañadas por ciertas personas que se paran en un púlpito y dicen, yo tengo la verdad. Y quieren predicar a un Dios, quieren predicar a un Cristo que no es real, que no es la verdad. ¿Por qué? Porque quieren engañar y quieren tomar el protagonismo de quien lo merece todo, que se llama Jesús. Se olvidan del concepto de Pablo, que el apóstol Pablo, explica a Timoteo, a su discípulo, cuál debe de ser ese misterio revelado por medio del evangelismo. En Mateo 13, Jesús cuando vino a la tierra viene y cuando está con los discípulos, verdad que hay una gran amontonazón de gente, dicen los discípulos, dice Jesús, entonces acercándose a los discípulos, le dijeron los discípulos a Jesús, ¿por qué le has hablado por parábolas? ¿Por qué? Pero miren cómo es Jesús. Dice, él respondiendo, él que era la revelación, él que es la piedad en sí, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quién se lo dijo en este contexto? Se lo dice a los discípulos. Si usted es discípulo de Dios, no solamente oyente, porque pueden haber oyentes aquí en este lugar, pero también pueden haber discípulos de Dios. Aquellos que quieren el resto de sus vidas seguir con devoción a Cristo. Entonces, le dice, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué no les es dado? Porque hay unos que buscan a Dios cuando hay problemas. Algunos buscan a Dios cuando no hay trabajo, cuando están enfermos, cuando un padre o una madre está enferma, para cuando no hay para la gasolina, no hay para un carro, no hay para viajar, no hay para esto. Solo ahí buscamos a Dios. Esa multitud de gente era la multitud que buscaba a Jesús porque buscaban un milagro. Y miren, y yo con esto no digo que es malo buscar a Jesús, porque realmente es la mejor opción, Jesús. El problema es que en tu corazón no solo hay el deseo de buscar a Jesús por un beneficio, sino que el deseo en tu corazón sea buscar a Jesús para que Él te enseñe a vivir una vida conforme a Él, conforme al reino, conforme al misterio que Él dejó en su palabra y que ha sido y que quiere ser revelado a cada uno de nosotros. Esa es la verdadera motivación para uno de cristiano, poder buscar a Jesús. Esa debería de ser. En Colosenses 1:27 le dice Pablo a la iglesia de Colosas, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, miren aquí nuevamente, las riquezas de la gloria de este misterio, ¿entre quiénes? Entre los gentiles.
Dígale que tiene la par entre nosotros, dígale. Tóquelo, dígale ahí entre nosotros, a nosotros. Que es Cristo, dice, en vosotros la esperanza de gloria. Miren, ¿quién es entonces? Cristo. Él es la esperanza de gloria. Dios es manifestado en carne. Dios fue manifestado. Como le explicaba en 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? Como Pablo le explica a Timoteo, Él fue manifestado en la carne. ¿Por medio de quién? En Jesús. Y en Juan 1:2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, dice, era Dios. Dice, era en el principio con Dios. Podemos ver que Cristo siempre ha estado ahí. Cristo siempre estuvo ahí, pero fue guardado para un específico momento y tiempo. Pero si usted lee desde Génesis hasta el Apocalipsis, o desde Génesis hasta Malaquías, que es el Antiguo Testamento, usted puede saber que se habla de quién, de Jesús. Dicen que los profetas preguntaban y querían saber de quién se estaban hablando. Porque acuérdense que ellos solo eran inspirados y hablaban. Y querían saber. Ellos desearían estar aquí, escuchándolo como está usted aquí. Desearían estar aquí sentados y escuchar y decir, es acerca de Cristo, el Hijo de Dios, es que estamos hablando. Y definitivamente así es. Dice, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Jesús vino, caminó en el mundo, caminó en la tierra, vino a su pueblo Israel, al cual Dios había elegido como pueblo, caminó entre ellos y no lo conocieron. No lo conocieron. Entonces, podemos ver aquí, iglesia, y quiero que se les quede esto aquí en su cabeza y en su corazón. Usted puede venir a la iglesia, usted puede cantar, usted puede levantar sus manos y Cristo no estará en medio de usted. Pasa, eso es real. Eso es real. Hay gente que puede sentarse ahí donde usted está y pasar años o meses viniendo a la iglesia y jamás conocer a Cristo. Lastimosamente se mueren. Sin conocer a Cristo. Porque Dios les da la oportunidad, Dios el Padre les da la oportunidad. Por eso la palabra dice que en los últimos tiempos no habrá uno que diga, yo de Dios no escuché, yo de Cristo no escuché. No habrá una tan sola alma que pueda decir eso. Porque todos hemos tenido la oportunidad de escuchar de Cristo, de escuchar la salvación. Pero si usted no quiere y usted quiere cerrar su corazón, quiere cerrar su alma, quiere cerrar su vida a Él, no diga entonces que es culpa de Dios. Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces dice, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Imagínense, Él habita aquí. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando estamos alabando al Señor, el Señor se mueve. Él se mueve. Dice, Él se mueve. Él habita en medio de nosotros. Y dice, y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de su gracia y de verdad. Cristo todos los días nos da la oportunidad de conocerlo. Lo que para algunos siguen pensando que es un misterio. Él se revela todos los días, pero falta que nosotros tengamos el deseo de conocerlo. Porque Él está ahí. Él está ahí.
Él es justificado por el Espíritu. Él es justificado por el Espíritu. ¿Y cómo es justificado por el Espíritu? En primera de Juan 5:6 dice, este es Jesucristo, dice el apóstol Juan, que vino mediante agua y sangre. ¿Qué significa que vino mediante agua y sangre? Recuerdan Jesús que Él fue bautizado, ¿verdad? Y cuando dice sangre, dice que Él nació por medio de una mujer, ¿verdad? Entonces, dice, ese es Jesucristo que vino. Entonces, ¿vino a dónde? Vino a la tierra, que fue bautizado, fue nacido como un hombre, como un terrenal, pero no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Agua aquí es la palabra. Cristo se convirtió en la palabra, porque ¿de quién estamos hablando? De Cristo. ¿Qué es la Biblia? Es Jesucristo. Él es la palabra. ¿Y qué es la sangre también? La sangre representa la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo. Entonces, la palabra y Cristo. Entonces, ¿por qué el Espíritu es bien importante? ¿Se acuerdan cuando les dije al principio de la prédica que es muy importante este elemento, el Espíritu Santo? Porque si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted puede leer la Biblia, usted la puede leer, pero no va a conocer a Cristo. Porque ese Espíritu que Jesús deposita, que Dios deposita al momento que usted confiesa con sus labios y cree en su corazón, dice la palabra que usted es sellado ¿con qué? Con el Espíritu. Entonces el Espíritu, cuando usted lee la palabra, el Espíritu le da convicción a usted que es Jesús. Que es Jesús. El Espíritu lo convence a usted de que Él resucitó y que la resurrección es verdad. Él lo convence a usted de que un día vamos a morir y vamos a ir a estar con Él por la eternidad. Entonces, ¿por qué alguna gente se siente contenta? Aun cuando va a morir en su lecho de muerte, se siente contenta porque hay un espíritu que lo convence de que va a estar con el Señor. Y eso es la esperanza que cada uno de nosotros podemos tener. Tener la convicción de que al morir vamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿No le quiere dar un aplauso al Señor por esa verdad? Te damos gracias a ti, Señor Jesús. Entonces dice aquí, sigue diciendo el apóstol Juan en el versículo 8, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Miren, tres. Dice el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Y qué es esto? Miren qué importante es esto, hermano. Cuando usted se va a bautizar o cuando usted fue bautizado, ¿quién lo convenció? El Espíritu, ¿va? Hubo algo aquí que le dijo a usted, es necesario que me bautice. Cuando usted se bautiza, ¿cuál es el símbolo del bautismo? Cuando usted es sumergido, su hombre viejo queda ahí, ahogado, muerto. Esa es la sangre, lo que da testimonio aquí en la tierra. Es la sangre que usted crucificó. Su hombre viejo queda ahí, muere su hombre viejo y se levanta un hombre nuevo. Pero ¿quién le da testimonio a usted de que eso es verdad? El Espíritu Santo. Entonces, aquí en la tierra son importantes esos tres elementos. Porque hay gente que dice, ¿ya conoces a Cristo? No te preocupes, no te bautices, no importa. O bautizan a los niños, a los recién nacidos. ¿Qué entendimiento pueden tener los recién nacidos de eso? Ninguno. ¿Qué confesión puede haber hacer un bebé? No puede haber, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, y lo vamos a ver más adelantito, que en la tierra hay tres elementos que nos convencen, ¿verdad? Que dan testimonio de que Jesús es la piedad,
de que Jesús es el misterio de la piedad y es el Espíritu, porque si usted no tiene el Espíritu de Dios, no le va a poder revelar que necesita bautizarse. Y si usted no se bautiza, usted va a seguir viviendo con ese hombre viejo. No va a morir ese hombre viejo y va a quedar ahí ahogado. Pero usted me puede decir, pero hermano, yo todavía sigo siendo, a veces se me escapa una mentirita, a veces sigo siendo. Sí, lo importante aquí es el hecho de que usted comprenda que necesita bautizarse, porque ahora yo les hago esta pregunta. ¿Quién dio testimonio en el río Jordán cuando Jesucristo se bautizó? El Espíritu. Dice que el Espíritu bajó como en forma de paloma, se postró y se escuchó ¿el qué? Una voz. ¿De quién? Del Padre. He aquí, dijo, mi Hijo amado. Entonces, vemos, todo es lo mismo, hermanos. ¿Quién es el protagonista? Es Jesús, porque Jesús lo hizo. Jesús se bautizó también para que esto ahora, que Juan en una de sus cartas lo mencione. Que el Espíritu, iglesia, necesitamos tener una vida en el Espíritu. Necesitamos vivir en el Espíritu, hermanos, porque si no vivimos en el Espíritu, no va a haber mayor revelación a su vida. No va a haber mayor revelación a su vida. Y yo les puedo decir en lo personal, miren qué bien se siente cuando el Espíritu le anuncia a usted lo que va a pasar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado y varias veces donde el Espíritu me ha dicho lo que va a pasar y de repente personas me hablan y yo les digo, yo ya sabía eso. ¿Por qué? Porque es el Espíritu. El Espíritu nos revelará. Por eso es muy importante, es bien importante que usted siga una vida en el Espíritu, porque si no, no va a haber revelación para su vida. ¿Quién es el que va a anunciar al amado cuando en aquella hora? El Espíritu. Dicen que la parábola está de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que 10 sí guardaron el aceite y 10 no, y 5 no. Pero dice que 5 sí y 5 no, pero que hubo una voz en medio de la noche que decía, viene el amado. ¿Quién es esa voz? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a anunciar. Y si usted, por eso le digo, si nosotros no vivimos una vida en el Espíritu, nos va a pasar como a las que se quedaron dormidas. Por eso es importante la vida en el Espíritu. Porque 3 dice en 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Ahora en el cielo, no solo, ya en la tierra, ya dijimos que es el Espíritu Santo, el agua y la sangre. En el cielo, dice, dan testimonio, ¿quiénes? El Padre, Jesucristo el Hijo, ¿y quién más? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante la vida en el Espíritu, porque esa es una conexión desde allá, lo que habla el Padre con el Hijo. Eso lo transmite. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Por eso es bien importante, es muy importante que conozcamos a Dios. Que aceptemos a Dios como nuestro Salvador personal. No por una religión, porque Cristo no es una religión. Cristo es la vida. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llegará al Padre, si no es por Él. Por eso les digo, se pueden sentar un montón de gente en esta iglesia, en otras iglesias. Pero hay mucha iglesia, mucha gente que no conocen esa verdad. Que está todavía oculta a ellos. Porque no hay un espíritu. No sé si a usted le pasa que cuando lee la palabra del Señor y usted dice, wow, ¿cómo entiendo esto? Y usted escucha a otro pastor o otros comentaristas, ¿verdad? O estudiosos, y lo que el Espíritu le reveló a usted es lo mismo que ellos escribieron. ¿Quién se lo reveló?
Fue el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, el Espíritu de Dios es parte fundamental en su vida. Y mucha gente no quiere vivir con el Espíritu. Mucha gente ok, ya conocí a Dios, acepté a Cristo, ok, sé que tengo un Espíritu, está bien. Y se quedan ahí, siguen sus vidas así, en una línea plana. No quieren seguir escalando. No quieren seguir siendo como el Señor lo muestra, ¿verdad? Y nos da ese ejemplo como la luz de la aurora, que dice que va, ¿qué? En aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es, ¿qué? Es perfecto. Por eso es importante la vida en el Espíritu. Pero también dice, es predicado a los gentiles. Y aquí les traigo un ejemplo de un hombre. Aquí tal vez solo Néstor va a saber porque estamos estudiando del libro de los Hechos y recientemente estábamos aprendiendo de esto, que cuando viste este tema, dije, esto es esencial que sea llevado en este tema. Aplica muy bien a este tema. ¿Por qué? Recuerdan a Pablo, ¿verdad? Pablo era un hombre, dice que era fariseo de fariseos. Era un hombre muy entendido en la palabra. Miren, en la palabra, en la religión. Era un hombre muy, pero muy entendido. Y quiero mostrarles a ustedes aquí. Sé que es un poquito, hay bastante contenido, pero mire, las principales figuras en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús, eran los saduceos, eran líderes religiosos, los saduceos y los fariseos. Por ejemplo, los saduceos representaban la élite sacerdotal. No sé si se les parece alguna élite que hay en este mundo, ¿verdad? Pero era la élite sacerdotal y aristócrata. Y dice que de gran poder político. No sé si se sigue pareciendo alguna religión por aquí, ¿verdad? Pero un poder político, dice, y control del templo, que también tiene similitud con lo que vemos en este mundo ahora. Dice, creían solo en la Torá, en la Biblia escrita, en la Torá escrita, que en aquellos tiempos la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Números y Deuteronomio, perdón. Eran los primeros 5 libros, ¿verdad? Era la Torá. Entonces dice, pero miren aquí, rechazaban la resurrección de los muertos, la existencia de los ángeles y demonios y la ley oral de los fariseos. Su tradición, dice entre comillas, se centraba en el culto del templo y la autoridad sacerdotal. O sea que para ellos solo era eso. Pero miren los fariseos, que es aquí donde pertenece Pablo, dice, eran muy respetados por la mayoría del pueblo y se enfocaban en la aplicación rigurosa. O sea que ellos aplicaban rigurosamente la ley, pero incluían una extensa ley oral. O sea que ellos salían a predicar. Ellos salían a predicar acerca de la Torá. Y dice, o tradición que interpretaba y ampliaba la Torá escrita. Pero imagínense qué contradicción. Los fariseos sí creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en una vida después de la muerte. Su enfoque en la sinagoga y la vida cotidiana sentó las bases del judaísmo rabínico moderno tras la destrucción del templo del año 70 después de Cristo. Pero miren ya, para terminar, la mayoría de los judíos no pertenecían a ninguna secta específica, sino que eran agricultores, pescadores, comerciantes comunes. Pero que estos hombres y estas mujeres seguían a los fariseos, porque los fariseos eran los que estaban más cerca del pueblo, eran los que salían a predicar la Torá. Entonces por eso es que la gente los seguía a los fariseos y le gustaba esa religión. ¿Por qué? Porque eran más cercanos a ellos, tenían esa convivencia con ellos. Entonces, como podemos decir, es todo que una religión, una religiosidad. Aquí no mencionan una vivencia. Ellos se sabían quién era por la Torá. Sí, conocían la palabra, pero no conocían de quién la Torá ha sido escrita. No conocían. Ahora los fariseos sí conocían, porque creían en una verdad, que sí hay una resurrección, pero no creían en aquel que vino a ellos a mostrarles que había una vida después y que él era la resurrección. No creyeron en él, más bien quisieron, lo mataron.
Entonces dice, en Hechos 9:15 al 17, el Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías. Recuerdan al profeta Ananías, ¿verdad? Ananías viene y el Señor lo manda y dice, ve porque instrumento escogido me es este. Escogido me es este para llevar, dice, mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y de quiénes? Y de reyes. Y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, miren, cambió hasta la actitud de Ananías y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario que Pablo fuera lleno del Espíritu Santo? Porque lo que se le iba a revelar era necesario que el Espíritu le confirmara y le diera la convicción en su corazón de que eso era verdad. Por eso Dios le dice a Ananías, ve, sánalo y deja que sea bautizado por el Espíritu. Pero ¿se acuerdan aquí lo que Dios le dijo a Ananías? Este es necesario para que me represente a mí en medio de los reyes, ¿verdad? En Hechos 26, Pablo está en su quinto juicio. Pablo está delante del rey Agripa II. Se está confirmando la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios a Ananías le dijo, me es necesario porque este me va a representar a mí en medio de reyes, de judíos y del pueblo y de gentiles. Ahí está en medio del rey Agripa y el rey Agripa lo está entrevistando, le dice, ok, dame el porqué, ok, dime, quiero escucharte, ¿cuál es tu defensa? Entonces Pablo le dice a él y dice, en mi vida, dice, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, ¿dónde? Jerusalén, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Todos los judíos en aquella época conocían de dónde venía Pablo. ¿Quién fue Pablo? Dice, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, imagínense, rigurosa secta de la religión, dice, viví fariseo. O sea que Pablo sí era un hombre muy estudioso, muy estudioso. Dicen que los líderes políticos y sacerdotales le entregaron el poder a Pablo para que fuera a Damasco, a otras regiones extranjeras, y pudieras cazar a los cristianos. Porque eso es lo que hacía Pablo. Pablo cazaba a los cristianos. Los cazaba. Dice que tenía unas relaciones, hacía relaciones con los líderes de las sinagogas para que entregaran a los cristianos. Él hacía esos deals, esos acuerdos con los líderes, imagínense, con esos pastores de esas iglesias para que entregaran a los cristianos. Y dice, y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, aquí Pablo le está enseñando al rey Agripa que nuestros padres, le dice, ¿quiénes fueron nuestros padres? Abraham, Jacob, Isaac, de lo que ellos habían escrito en esos primeros 5 libros, era de Dios y de Jesucristo. Y miren, si ustedes van a estudiar, bueno, como les digo, Néstor ha de saber un poquito más porque lo llevamos bien detallado este libro de los Hechos, pero cuando usted vaya a su casa y usted estudia quién fue el rey Agripa, para sorpresa suya, el rey Agripa fue crecido y fue estudiado como un judío. Él conocía muy bien a los judíos. Por eso le dice a él, por eso le dice por nombre, por nuestros padres, porque él conoció quién fue el padre de él, porque él creció en el judaísmo.
soy llamado a juicio, dice. Yo entonces dije, porque en ese capítulo, en esa defensa de Pablo, le está mostrando quién era Pablo en esa época. Dice, cuando el Señor se le presentó, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién se le reveló? Fue Jesús mismo, se le reveló a Pablo. El misterio de la piedad fue revelado ¿a quién? A Pablo. Por eso Pablo habla con Timoteo y le dice, el misterio de la piedad se llama Jesucristo, porque el mismo Jesucristo, el que era el misterio para todos aquellos que había sido oculto, se le revela a Pablo y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. A quien tú crees que está siguiendo la verdad en la Torá, en la Torá escrita, ese soy yo a quien estás persiguiendo. Entonces dice, pero levántate, le dice Jesús, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, le dice. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré, dice, a ti. Por eso les digo, hermanos, esta es una revelación continua en el Espíritu. Por eso Dios quiere tener esa convivencia con usted, porque Él quiere seguir revelándole cosas a usted para su vida personal. Él quiere que cuando usted lea la palabra, a eso que ha estado ahí escrito, sea revelado a usted. En el versículo 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tremenda revelación. La piedad en sí se le había revelado a Pablo. La piedad, Jesucristo, se le había revelado, ese misterio que estaba oculto, incluso para Pablo, porque lo que Pablo seguía una religiosidad. Por eso, hermanos, cuando usted le diga ¿qué religión es usted? Yo no tengo religión, yo no sigo ninguna religión. A mí me preguntan ¿de qué religión sos vos? De ninguna, les digo. Pero no vas a la iglesia, sí, pero es que mi vida se llama Cristo. Yo así les digo. Porque todos son cristianos, ¿verdad? Si usted les pregunta a todos son cristianos. I'm a Christian. Soy cristiano. I'm a Christian. Soy cristiano. ¿Pero por qué? Porque todo lo han envuelto en un solo concepto, el cristianismo. ¿Pero qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Seguidor de Cristo. Vivir como Cristo. Por eso les digo, nosotros no seguimos una religión. Nosotros seguimos a Cristo. ¿Por qué nosotros no tenemos cobertura como iglesia? No la necesitamos. Porque ¿quién es nuestra cobertura? Cristo. Cristo es nuestra cobertura. No necesitamos a nadie que venga aquí a orar por nosotros y que, nosotros somos la... No necesitamos eso. Porque nuestra cobertura se llama Jesús Cristo. Él es nuestra cobertura. Él es nuestra cobertura. Él fue el que se nos reveló a cada uno de nosotros y por eso ahora podemos entender. Pero vaya usted a otra iglesia y diga que no necesitan cobertura. Ay, no, hermano. Uy, es una pelea total. Lo van a odiar, lo van a eliminar, lo van a querer matar. Porque ellos todavía quieren seguir pensando en esa cobertura. ¿Cobertura de quién? De un hombre. ¿Sí o no? Sé que es molestia para algunos, sé que muchos se pueden enojar, pero es la verdad. Nuestra cobertura se llama Cristo. Cristo, dice, es creído en el mundo y recibido de arriba.
En Hechos 1, dice el 9 al 11, dice, y habiendo dicho estas cosas, dice, ¿quién? Jesús, viéndolo ellos, ¿quiénes eran ellos? Los discípulos, dice, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea que todos que estaban ahí, ¿verdad? Aquellos 120 que estaban ahí, pudieron ver a Jesús que se iba entre las nubes, pero mediante lo rodearon esas nubes, se volvió oscuro para los ojos de ellos. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en los cielos, o sea que ellos estaban así viendo, dice, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Aquí cuando habla de dos varones de vestiduras blancas, habla de ángeles. Eran dos ángeles que acompañaban a Jesús en su ascenso a los cielos. Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos. ¿Y por qué varones galileos? ¿Sabían ustedes que todos los apóstoles eran de Galilea? Eran galileos. Entonces por eso los ángeles le dicen, varones galileos, les dice. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿A quién se le está revelando eso? A los apóstoles, a los discípulos de Jesús, no al pueblo. Entonces, hermanos, es necesario que usted se convierta en un discípulo de Cristo. Es necesario que usted se vuelva un discípulo, no solamente un oidor. No solamente venga a la iglesia solo por escuchar. No, conviértase en un discípulo, porque esas revelaciones, lo que está ahí en esa revelación y en la palabra escrita, se le va a ser revelado a usted. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Por el Espíritu. Este Jesús, dice el Hechos 4, es la piedra aprobada por vosotros, los edificadores. Perdón, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún, digan conmigo, y en ningún, díganlo fuerte, y en ningún, diga, otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay. No hay, hermanos. Estaba escuchando cuando venía para acá con mi esposa una noticia de que, bueno, que la Iglesia Católica, ¿verdad?, había dicho de que ya la Madre María, que ya la Virgen María ya no era la Redentora, que ya no era más como la que podía redimir a los pecadores, ¿verdad? Como la función de Cristo, corredentora. Decía yo, y esta persona que hablaba decía, pero si eso muchos de nosotros ya lo sabíamos, claro, muchos, pero no todos, porque todavía sigue habiendo mucho engaño. Todavía sigue habiendo mucho engaño de que la Madre María, y le oran, hay rosarios, hay Biblia exclusivamente de ellas, hay libros solamente de ellas. ¿Por qué? Porque es como la ponen a la par de Cristo. Y hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvados, sino Cristo Jesús. Cristo es nuestro Salvador. Le guste a quien no le guste, Cristo es nuestro Salvador. Él es el misterio de la piedad. Él es el misterio del cual a usted y yo se nos ha sido revelado. ¿Pero para qué? Para que salgamos y prediquemos de ese misterio. Porque Pablo lo conoció de esa misma forma, por medio de una revelación. Y esa misma revelación se la pasa ¿a quién? A su discípulo. Vemos otra vez discípulo. Usted quiere conocer la revelación, usted quiere conocer más de la palabra del Señor, métase a ser un discípulo.
métase a ser un discípulo. Seamos discípulos. No seamos solamente sentadores y oidores. Convirtámonos en discípulos de Dios. Porque allá afuera, cuando usted salga, usted necesita pasar esa revelación. Así como Pablo lo hizo con Timoteo, usted necesita también transmitir esa revelación a los demás. Porque allá afuera necesita mucha gente que se les revele el misterio de la piedad. Necesitan conocer a Jesús. Así como usted lo conoce ahora, conviértase usted en un discípulo. A donde esté usted en su trabajo, donde esté usted, siempre lleve la palabra. Dígale, conoce a Jesús. Jesús, Él es el único camino. ¿Y por qué? Porque a usted se le reveló también. A usted le reveló. Y sigamos teniendo esa actitud de conocer más al Espíritu, de vivir una vida en el Espíritu, porque recordemos, hermano, Él es el que da testimonio. Son 3 en la tierra que dan testimonio de que Jesús es la piedad, que Él es el misterio: el agua, la sangre y el Espíritu. Pero en los cielos hay 3 también que dan testimonio de que Jesús es el Rey: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en los 2, tanto en los cielos como en la tierra, hay un común denominador que se llama el Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros tengamos esa relación. Es necesario que cada día esa revelación que es Cristo se nos sea revelada todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. Y si usted no ha sido bautizado, bautícese. Pídale al Espíritu que le dé esa convicción a usted ahí y bautícese. Porque es necesario. Pongámonos de pie. Te damos gracias a ti, Señor Jesús. Damos gracias a ti, Padre bendito, por ser tú nuestro Señor. Damos gracias a ti, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de conocerte, Señor. De poder conocerte, de poder, Señor, adorarte a ti, Jesucristo. Damos gracias a ti, Señor, por darnos esa oportunidad y por vivir en el Espíritu, Señor, por tener esa vivencia en el Espíritu, Señor. Tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Damos gracias a ti, Señor. Damos gracias por darnos esa oportunidad de conocerte, Señor. Porque un día esa verdad fue revelada a nosotros, Señor. Porque esa verdad que se llama Jesucristo, Señor, fue revelada a nosotros. Pero sabemos que hay muchos, Señor, que no conocen a Cristo, Señor. Hay muchos que aún en medio de la iglesia, Señor, no conocen a Cristo. Hay muchos que todavía siguen teniendo dudas, Señor, en sus corazones. Solo tú, Señor Jesús. Tú eres el camino, la verdad y tú eres la vida, mi Señor. Y nadie llegará al Padre si no es por Jesucristo. Y no hay nombre, Señor, debajo de los cielos como el nombre del Señor Jesucristo. Tú eres bueno, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de aquellos que nos están viendo, Señor. Bendice sus vidas. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda revelarles y pueda darle la convicción de quién eres tú, Señor. Y permítenos a cada uno de nosotros, como en esta iglesia, Jesús el buen pastor, de vivir una vida en el Espíritu, Señor. Que no sigamos viviendo nuestras vidas como queremos, Señor. Que vivamos una vida en el Espíritu, Señor. Para que lo que esté oculto, Señor, en tu palabra, Señor, se nos sea revelado, Señor.
y estemos preparados para aquel día, Señor, como aquellas vírgenes que guardaron aceite, se prepararon, Señor, y que se escuchó una voz en medio de la noche, Señor, diciendo: el amado viene. Esa es la voz de tu Santo Espíritu, Señor, que nos dará la convicción a nosotros y nos anunciará cuando tú vengas, Señor. Que así como ascendiste a los cielos y aquellos hombres te vieron, Señor, así mismo un día tú vendrás y regresarás a la tierra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, por siempre y para siempre, mi Señor. Por siempre y para siempre, Señor Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Dale palmas fuertes al Señor. Si le vas a dar palmas, dale palmas al Señor, al único que merece esa gloria y toda esa honra. Él es el único que la merece. Nos estaremos viendo, hermanos, el próximo domingo, si así Dios lo permite. Este próximo martes no tendremos intercesión. No habrá intercesión este próximo martes hasta el jueves. Así que ahí pues sé que tengo a la hermana Flor y la hermana Gloria, que son y Néstor, que se conectan más a menudo. No tendremos el martes, pero sí el jueves, primeramente Jesús. Siempre tendremos las damas, siempre habrá los varones, siempre lo tenemos, los niños, la oración por los niños los días lunes. Lunes siempre eso está en pie. Solo el martes no tendremos intercesión en la mañana. Amén. Así que los esperamos el viernes tampoco habrá, bueno, eso fue lo que tengo hasta ahorita. Parece que no va a haber, pero puede cambiar. Así que, pero ahí van a recibir un mensaje o por Facebook vamos a poner una nota, si en caso de que haya o que no haya, para confirmar. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si así Dios lo permite. Bendiciones, hermanos.